Entonces decíamos que esta carta a los Efesios, mi hermano, tiene un contenido cierto especial porque nos habla acerca de la iglesia del Señor, de lo que somos nosotros como iglesia de Cristo, de cómo el Señor y cuándo el Señor nos formó. Usted recordará los primeros versículos, ¿cierto?, que dice que fuimos escogidos, dice, antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. En esa simple frase el Señor está resumiendo el origen, cómo el Señor, ¿cierto?, formó a su iglesia, y el fin, para qué el Señor hizo a su iglesia. Y esta iglesia, ¿cierto?, es una creación de Dios, como decía, que el Señor está haciendo y formando como modelo de lo que realmente debe ser el hombre, de lo que realmente debe ser la humanidad. O sea, todo el fracaso que nosotros vemos en la humanidad, las sociedades que se han formado, los países que se han formado, todo, ¿cierto?, lo malo que nosotros vemos en el mundo, el Señor lo está queriendo corregir en la iglesia de Cristo, y está queriendo decir, así tiene que ser el mundo. Entonces, vemos lo importante que es, mi hermano, que la iglesia del Señor, ¿cierto?, nosotros por misericordia seamos formados y moldeados por el Señor, porque Él está manifestando su gloria de esa manera en su iglesia. Está manifestando su perfección y está manifestando su santidad, está manifestando, ¿cierto?, el hecho de que Él es único y diferente a todas las cosas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En la antigüedad, mi hermano, como decía, la humanidad estaba separada en dos grupos claramente visibles, mi hermano. En la antigüedad nosotros podemos ver de que había una separación muy grande entre los judíos y entre los gentiles. La palabra gentil, uno generalmente hace algún tiempo se ocupaba mucho en el sentido que uno decía que el gentil era la persona que no era creyente, ¿ya? Una persona que no es creyente era gentil. Pero de una manera más exacta, el gentil, nosotros vamos a ver en la Biblia, en la palabra del Señor, el gentil es la persona no judía, ¿ya? La persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Esa gran separación, ¿cierto? Era una separación tan grande, mi hermano, que no había ninguna, pero ninguna comunión. Ahora, esto, mi hermano, fue de alguna manera lo que el Señor hizo cuando el Señor escogió al pueblo de Israel, ¿cierto? Él dice que iban a ser su especial tesoro, que iban a ser, ¿cierto?, su pueblo escogido, una nación, ¿cierto?, adquirida por Él y para Él, y que iba a ser diferente a todas las demás naciones de la tierra, y que ellos, ¿cierto?, no debían hacer lo que las demás naciones hacían, no debían adorar los dioses que adoraban, ni tener las prácticas, ¿cierto?, ni hacer los pecados, ni tener la conducta que tenían las demás naciones. Porque el Señor quería ser, ¿cierto?, un pueblo único y especial, diferente a todo. Ahora, el problema que se formó en la mente y en el corazón del judío fue que ellos pensaron, ¿cierto?, de que ellos eran superiores a los demás. Aunque el Señor muchas veces, si usted revisa, ¿cierto?, partes como Deuteronomio, por ejemplo, el Señor le dice, yo no los escogí a ustedes porque ustedes fueran más fuertes que los demás o porque fueran mejores que los demás. Al contrario, ustedes eran los más débiles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, siempre el Señor le recalcó al pueblo de Israel que su elección, ¿cierto?, no se debía a que ellos fueran mejores que los demás, pero se formó en el corazón del judío, ¿cierto?, en el corazón del israelita, se formó ese pensamiento de que ellos eran el pueblo escogido de Dios y que nadie más podía ser mirado por Dios y que ellos tenían la obligación incluso de despreciar a los que no eran israelitas. Y mi hermano, en algunas ocasiones cuando uno ve el Antiguo Testamento, la palabra del Señor, ¿cierto?, nos da indicio de que ellos veían con mucho desprecio a la gente que no era judía. A los gentiles ellos los veían, ¿cierto?, con mucho desprecio, al punto de que
nos llamaban, y ahora, ¿cierto?, nos digo así, no porque nosotros somos gentiles según la carne, nos llamaban perros, ¿ya? El judío, ¿cierto? No sé si en la actualidad ese pensamiento estará tan así, tan radicalmente como lo era en la antigüedad, pero mi hermano, en la antigüedad los judíos veían a los gentiles como perros, o sea, prácticamente no eran personas, no éramos humanos, no éramos personas con dignidad, sino que incluso mi hermano, según algunos escritos antiguos, los judíos pensaban que los gentiles eran, el Señor los había hecho como leña para el fuego del infierno, nada más que para eso. Entonces, mi hermano, vemos la separación tan grande, el desprecio tan grande que había entre judíos y gentiles. Y había burlas, ¿cierto?, entre unos y otros, ¿cierto? Los gentiles, obviamente, ¿cierto?, menospreciaban a Israel por este orgullo, por esta jactancia que había en ellos, ¿cierto? Y los judíos menospreciaban a los gentiles, ¿cierto?, porque los encontraban indignos, los encontraban que eran, ¿cierto?, indignos de poder acercarse a ellos. De hecho, la persona que se acercaba, ¿cierto?, a un extranjero, a un gentil, no podía hacerlo, sino que tenía, ¿cierto?, que purificarse porque quedaba inmundo. Bendito sea el nombre del Señor. No podía haber comunión. Fíjese, mi hermano, que en la antigüedad, por lo menos, como le digo, vuelvo a decir, no tengo los antecedentes de cómo será en la actualidad, pero en la antigüedad, cuando una persona judía se llegaba a casar con un gentil, los papás hacían el funeral del hijo. O sea, murió. Pero no decir, para mí murió mi hijo, ¿no? Hacían el funeral. Bendito es el nombre del Señor. O sea, mi hermano, era tan radical, ¿cierto?, el hecho de que la persona se acercara al gentil, ¿cierto?, a una persona que no era judía, que ya para ellos no existía, pero de una manera real, literal. Estuve hace algún tiempo viendo algunos testimonios de judíos que se convertían a cristianos y también la reacción de la familia era bastante fuerte. Los aislaban completamente, ya no eran sus hijos, ¿cierto? Para ellos no existía, ya no había ningún tipo de comunicación ni nada, ninguna comunicación porque ellos se habían convertido en cristianos. La separación, ¿cierto?, que existía entre ellos, mi hermano, era tremenda. Entonces, vemos acá, estamos tratando de entender qué es lo que quiere decir, ¿cierto?, el Señor cuando habla, ¿cierto?, de esta separación que existe entre los gentiles, dice, en cuanto a la carne, que son llamados, dice, la incircuncisión, los incircuncisos, los que no tienen el sello, ¿cierto?, de ser parte del pueblo de Dios. Esa incircuncisión, que era una operación que se le hacía solo a los hombres, era un sello de que las personas pertenecían al pueblo de Israel. El Señor se la dio a Abraham. Cuando Abraham le dijo, ¿cierto?, tú vas a tener que circuncidarte y vas a circuncidar a tus hijos y a los extranjeros que viven contigo. Note ahí, ¿cierto?, esa primera vez dice, a los extranjeros que viven contigo, a todos los niños que nazcan en tu casa, al 8º día deben ser circuncidados. Y de ahí en adelante, ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cierto?, Israel lo mantuvo. Y todas las personas, ¿cierto?, tenían que ser circuncidadas porque eso significaba que eran hijos de Abraham y por lo tanto que eran hijos de Dios, que eran del pueblo de Dios. Entonces, mi hermano, eso llegó a ser un orgullo para ellos. Con el tiempo ellos decían, nosotros somos circuncisos. Era un orgullo, era un emblema que ellos llevaban en su propio cuerpo. Y mi hermano, la persona que no era circuncisa, el incircunciso, ¿cierto?, era el gentil. Y mi hermano, cuando usted ve, por ejemplo, vemos la historia del rey David, ¿cierto?, cuando va a enfrentarse con Goliat. Un insulto que usa David es ese, ¿cierto? Cuando llega ahí, ¿cierto?, y escucha que Goliat va a darse vueltas por el campamento de Israel y empieza a amenazarlos, ¿cierto? Los amenaza durante días y el pueblo de Israel está todo, ¿cierto?, temeroso, ahí escondido. David se llena de celo, ¿cierto?, de rabia, y le dice,
¿quién es este incircunciso que está insultando, que está ofendiendo al ejército de mi Dios? Entonces, David utiliza, ¿cierto?, ese término para insultar a Goliat, ¿cierto? Lo llama incircunciso, lo menosprecia. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Entonces, dice, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Cuando habla en estos términos, en el fondo está diciendo, la incircuncisión son los gentiles y la circuncisión son los judíos. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice que Pedro va a la circuncisión, o sea, le va a predicar a los judíos, dice, y yo voy a la incircuncisión, o sea, le fue a predicar a los gentiles. ¿Ya? Esa es la diferencia que se ve aquí. Versículo 12 dice, en aquel tiempo, los gentiles, que no somos circuncidados, que no somos parte, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que no tenemos la sangre judía, que no somos hijos de Abraham según la carne, porque no somos descendientes, ¿cierto?, de él en términos sanguíneos, dice, estabais sin Cristo. Cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, dice, ustedes estaban sin Cristo, tenemos que acordarnos nosotros de lo que significa estar en Cristo, o con Cristo, ¿cierto? Cuando comenzamos las primeras clases, ¿cierto?, de Efesios, decíamos que en el Señor Jesucristo nosotros habíamos sido aceptados por Dios, habíamos sido amados por Dios, y que estábamos, dice, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Entonces, cuando nosotros entendimos esa parte y lo maravilloso que es estar en el Señor Jesucristo, ahora entendemos qué es estar separado o lejos, ¿cierto?, de Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, en ese tiempo nosotros no teníamos a Cristo, en ese tiempo nosotros no teníamos nada que ver con Israel, y de hecho, hermano, y agregaría Pablo, no está diciendo que ahora nosotros tengamos nacionalidad israelita, sino que quiere decir que estábamos ajenos a las promesas y a los pactos que el Señor había hecho con Israel, que había hecho con Abraham, el pacto que había hecho con David, ¿cierto? Entonces, mi hermano, no teníamos nosotros ninguna relación y nada que ver con ellos. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Ahora, mi hermano, lo que los israelitas se olvidaron, de alguna manera, fue que cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham, le dijo una cosa que es muy, muy hermosa para nosotros, que no somos israelitas. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Amén. Entonces ya en ese momento, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Él ya nos estaba incluyendo a nosotros. Él ya estaba mirando, ¿cierto? Y estaba haciendo un pacto, en Abraham estaba haciendo un pacto no solamente con la gente que iba a ser descendiente de Abraham según la carne, sino que también espiritualmente con nosotros, amén, con aquellos que no somos judíos. Si usted revisa la Biblia, usted va a ver algunos gentiles, personas que no eran israelitas y que fueron parte del pueblo de Dios o fueron de alguna manera, el Señor, ¿cierto?, los incluyó en su pueblo. Cuando usted revisa alguna genealogía, ¿cierto?, cuando dice Jesús era hijo, ¿cierto?, de María, de José, y José era hijo de tal, y se va hacia atrás, ¿cierto?, o generalmente desde atrás hacia adelante, usted va a encontrar que en la familia de Jesús habían algunos gentiles, de los que yo me acuerdo en este momento de dos mujeres. Una es Rahab, la ramera, ¿cierto?, que ayudó a los espías en la ciudad de Jericó.
y la otra es Ruth, que era moabita. Ellos, mi hermano, ellas eran gentiles, pero están incluidas en la familia del Mesías, del Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Otra señal, ¿cierto?, de que el Señor iba a llamar a los gentiles fue que los magos, no reyes magos, los magos del oriente, ¿cierto?, que fueron a ver al Señor Jesucristo en el pesebre, ¿cierto?, o cuando eran niños, ellos, mi hermano, no eran judíos tampoco. Sin embargo, el Señor les dijo, el Hijo de Dios va a nacer. Y ellos, mi hermano, fueron a ver y fueron a adorar, dice, al rey. Fueron a adorar al rey. Y ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Entonces, mi hermano, vemos cómo en la palabra del Señor, en la Biblia, vemos muchas señales de esto que el Señor, ¿cierto?, iba a hacer ahora, en el tiempo, ¿cierto?, ya del apóstol Pablo, ¿cierto?, hacia adelante, hacia nosotros, de que nosotros, dice, en otro tiempo estábamos lejos, dice el versículo 13. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora que nosotros antes, ¿cierto?, estábamos lejos, dice, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Voy a buscar un salmo que es, espero no equivocarme, que la memoria no me falle, que sería el Salmo 148. Le voy a pedir a mi hermana Joana si me lee el Salmo 148, el versículo 14. Salmo 148, 14. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Amén. Fíjese cómo se refiere ese salmo, ¿cierto?, a Israel. Dice, el pueblo a él cercano. Un pueblo en específico, ¿cierto?, que era Israel. Un pueblo, dice, hecho a él cercano. Ese era el pueblo de Israel. Y los demás, ¿qué pasaba con los demás? Estábamos lejos. Pero quiero que veamos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 39. Hechos capítulo 2, versículo 39. Y si lo puede leer mi hermana Bella, por favor. Mi hermana Bella, Hechos capítulo 2, versículo 39. Amén. En el nombre del Señor. Dice así, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Amén. Gracias, hermana Bella. Fíjese ese hermoso versículo, ¿cierto?, que está ahí en el libro de los Hechos, que corresponde a cuando el apóstol Pedro se levanta después, ¿cierto?, del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y empieza, ¿cierto?, a hablar y le empieza a explicar a todos los que estaban ahí, dice que venían de otros lugares y que hablaban en otros idiomas, ¿cierto? Y le escuchaban hablar, dice, en sus propias lenguas. Y les dice,
cómo esta gente que es del vulgo, o sea, que es gente vulgar e ignorante, claramente así, mi hermano, eso es lo que significa, cómo es que nos escuchamos a estas personas hablar en nuestras propias lenguas, en nuestros propios idiomas, las maravillas de Dios. Se sorprendieron esta gente y entonces pusieron atención a lo que estaba ocurriendo ahí, porque el día de Pentecostés se derramaron idiomas, se derramaron lenguas, ¿cierto? Lenguas humanas, para manifestar la gloria de Dios a la gente que hablaba en otros idiomas. Ellos, ¿cierto? Como decía, escucharon, y el apóstol Pedro comienza, ¿cierto?, a predicar el Evangelio, aprovechando esa situación, predica el Evangelio, predica a Cristo, ¿cierto? Y en el versículo 39 que leyó nuestra hermana Bella, nos dice esto tan hermoso, dice, para vosotros es la promesa. Ellos probablemente, mi hermano, ellos no se consideraban como cercanos al Señor, porque el pueblo cercano del Señor era Israel. Ellos se sentían probablemente lejos, pero aquí el Señor les dice, para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, dice, los que están lejos, dice, ahora ustedes están lejos, pero para ustedes es la promesa, le dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos aquellos que el Señor llame, no importa cuán lejos estén. Esto aplíquelo también de forma espiritual. Yo siempre pienso, uno dice, esa persona, ¿cierto?, no está muy lejos, no se va a convertir nunca al Señor. Si no es un hijo de Dios, no lo va a hacer nunca, porque no está muy lejos, está muy perdido. Para todos, dice, para ellos, dice la promesa, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, sin importar lo lejos que están, porque el Señor en un momento, el Señor puede acercar a los suyos. El Señor es el que nos acerca a Él. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en Efesios 2. Cómo el Señor, estando nosotros lejos, siendo nosotros ajenos, que no teníamos nada que ver con Dios, que no teníamos nada que ver, mi hermano, con el pueblo de Israel, cómo el Señor nos acercó. El versículo 14 dice, el 13 dice, por la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo el Señor nos acercó? ¿Cómo el Señor nos hizo cercanos? Por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús el Señor está simbolizando, no es algo místico, mi hermano, no es un mantra, no es algo que uno repite, sino que está haciendo referencia a un hecho histórico. La sangre derramada en la cruz, amén, es decir, el sacrificio de Jesús, la obra expiatoria. Siempre que nos referimos a la sangre de Cristo, tenemos que tener en mente esto, el sacrificio que Jesús hizo. Eso, mi hermano, es lo que nos une a los cristianos. Ahora, cualquier cristiano, mi hermano, cualquier hijo de Dios, sea judío, sea gentil, sea millonario, sea pobre, sea chileno, sea extranjero, sea esclavo, sea trabajador, sea independiente, sea negro, sea blanco, cualquier diferencia que nosotros hacemos como seres humanos, dice el Señor, nos unió y nos hizo cercanos a Él por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por la sangre de Jesús, es decir, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él, mi hermano, ahí nos acercó a Él. Dice la carta a los Hebreos, dice que en su carne, en el sacrificio de Jesús, el Señor nos abrió un camino nuevo y vivo, dice, a través del velo, dice que es su carne. El velo, que era lo que nos separaba de Dios, se rompió. Y eso simboliza el cuerpo de Jesús cuando fue sacrificado. Se rompió, se quebrantó y nos abrió, nos dio acceso a Dios, ¿verdad? Y dice, ahora sí avanzamos al versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a detenernos ahí, porque hay muchos detalles importantes en esas palabras. Dice primero Él. ¿Quién Él? Cristo, ¿cierto? Terminó diciendo Cristo el versículo 13, ahora dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz. ¿Paz con qué o con quién? Paz conmigo mismo, paz mental, paz emocional. ¿A qué se refiere con paz? Nosotros estábamos lejos, estábamos separados, en primer lugar, porque nosotros éramos rebeldes a Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Dice el apóstol Santiago en su carta, ¿cierto? Dice, y aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros éramos del mundo, éramos gentiles según la carne y éramos gentiles también según nuestro corazón. Éramos paganos. Tal vez, mi hermano, usted nunca cargó una virgen sobre sus hombros, pero era pagano porque tenía muchas idolatrías y muchas ideas equivocadas sobre usted mismo, sobre la vida, sobre Dios. Para usted Dios no era como el Dios que conoce ahora a través de las Escrituras, Dios era diferente. Probablemente para algunos de nosotros, tal vez de algunos de ustedes, todavía es un Dios diferente del que es el de la Biblia. Todavía estamos algunos con algunas ideas paganas anteriores. Bendito es el nombre del Señor. Los paganos no son, como decía Cantinflas, los que pagan, ¿cierto? Los paganos se refiere, ¿cierto?, la palabra del Señor a los idólatras, ¿verdad? A los idólatras. Bendito es el nombre del Señor. Y eso éramos nosotros, éramos idólatras. Y el día de hoy, hasta el día de hoy, luchamos también con el pecado de idolatría de manera, ¿cierto?, muy diferente y de maneras muy sutiles. Pero el Señor, ¿cierto?, nos va limpiando, nos va santificando, nos va ayudando, ¿cierto?, en este caminar para apreciarlo a Él, ¿cierto?, como el único digno de adoración. Amén. Pero, mi hermano, nosotros estábamos, ¿cierto?, éramos enemigos del Señor, éramos enemigos de Dios. ¿Y qué se necesita cuando hay una guerra y se necesita terminar con la enemistad? ¿Qué tiene que haber? Una tregua, ¿cierto? El ejército que se rinde levantaba una banderita blanca y eso significaba que se rendía. Entonces, el otro ejército lo dejaba de atacar porque dijeron, ya, no hay más guerra, se rindieron. Ellos levantaron la bandera blanca, se rindieron, hay paz, no los vamos a molestar más, ahora son nuestros amigos, son parte de nosotros porque se rindieron. Lo mismo, mi hermano, en lo espiritual. El hombre, enemigo de Dios, resistiéndose al Señor, tratando de esconderse, corriendo, luchando contra Dios, odiando a Dios, odiando la palabra del Señor, odiando a la iglesia, odiando a los cristianos. Viene un día en que la gracia del Señor ya no la puede resistir más, nos rendimos, ¿cierto?, a su llamado, nos dejamos de patalear y se acabó. Paz, ¿cierto? Ahora hay paz entre Dios y nosotros. Y somos parte ahora de su pueblo y somos parte de su iglesia. Quiero que veamos ahora si Benjamín me puede leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. En el nombre del Señor.
Amén. En el nombre del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Dice, por Cristo. En Él, dice, Él es el que nos trajo, ¿cierto?, la paz con Dios. Estábamos en guerra, éramos enemigos, dice, pero ahora por Él tenemos paz. Él, dice, es nuestra paz, que es todavía mucho más fuerte, ¿cierto? Eso, o sea, no solamente Jesús me trajo paz, sino que Él es mi paz. Dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa pared intermedia, fíjese usted, claro, uno dice es en sentido figurado, ¿cierto? Uno se imagina que hay una separación entre judíos y gentiles, pero es invisible, imaginaria. Pero fíjese que en el templo de Herodes, el templo se construyó en una cierta altura, ¿ya? La parte del templo estaba, por ejemplo, así, a este nivel, ¿ya? Y todo el templo estaba a ese nivel. Pero habían ciertos lugares, ¿cierto?, donde podían estar algunas personas y otros tenían que estar en otra parte, ¿cierto? Los sacerdotes entraban hasta la parte más adentro del templo. Afuera, los que no eran sacerdotes, pero que sí eran israelitas, estaban, ¿cierto?, ahí un poquito más afuera, pero en el mismo nivel. Fíjese esto. En el mismo nivel, pero más afuera, estaban las mujeres. Las mujeres podían llegar hasta cierto lugar, no al mismo lugar donde estaban los hombres, sino que más afuera, ¿ya? Después, este nivel bajaba. Había que bajar 3 escalones, había una pared, después había que bajar 15 escalones más, y había una pared de un grueso de aproximadamente 1,5 metros. Y después de esa pared, recién podían acercarse al templo los gentiles. Entonces Pablo está acordándose de esa pared. El apóstol Pablo se está acordando de esa pared que separaba a los judíos de los gentiles. Ellos no podían pasar más adentro porque había una pared física que los separaba, ¿ya? Ahora, obviamente Pablo está hablando de una pared espiritual, ¿cierto? Porque esa pared recién se cayó cuando fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, cuando fue tomada Jerusalén, ¿ya? En ese tiempo, en el tiempo en que Pablo escribe a los Efesios, esa pared todavía existía, pero espiritualmente, dice Pablo, ya no existe. El Señor la derribó. Bendito es el nombre del Señor. Dios los bendiga. Amén. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Fíjense que se han encontrado, los arqueólogos encontraron las inscripciones que habían cerca de esa pared en el templo. Y en la pared habían unas placas, algunas eran piedra caliza, y decían, dice, que traspase esta pared tendrá que culparse a sí mismo de su muerte. En el fondo están diciendo que el que pasaba, es decir, hermano, esa era la separación que existía entre judíos y gentiles, era algo terrible. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciéndolo en su sacrificio. Él abolió, dice, los mandamientos expresados en ordenanzas. Se está refiriendo, tenemos que hacer la distinción entre la ley moral, que son los, por ejemplo,
los 10 mandamientos, que se refieren, ¿cierto?, a todo lo que es moral, ¿cierto?, lo que uno hace que es correcto delante de Dios, o lo que uno no debe hacer que no es correcto delante del Señor. Y lo otro, mi hermano, es la ley ceremonial o ritual, que significa lo que tengo que comer o lo que no tengo que comer, los rituales, ¿cierto?, de la circuncisión, todo eso está abolido. Cuando decimos, ¿cierto?, que la ley fue abolida, nos referimos, ¿cierto?, a esa parte. Ya no tenemos que circuncidarnos, ya no tenemos que hacer diferencias con las cosas que comemos, ¿cierto? Todo eso queda en el pasado, ya está abolido. La ley moral sigue vigente, ¿ya? Porque nosotros seguimos cumpliendo con los mandamientos del Señor, pero fue abolida, escuche bien y espero que no se malinterprete, la ley moral fue abolida, fue derogada, como se dice hoy en día, en el sentido de que ya no es un camino a la salvación. ¿Me entiende? La ley moral ya no es el camino que yo tengo que seguir para ser salvo, sino que la ley moral es el sello en la distinción de aquello que ya el Señor por misericordia y por gracia nos salvó. Los que son salvados andan en los mandamientos del Señor. Los que son salvados obedecen la palabra de Dios. Los que son salvados por misericordia, por gracia de Dios, ahora obedecen al Señor y andan en sus leyes, ¿verdad? Por eso, como camino para obtener la salvación, ya la ley moral, dice, fue abolida en ese sentido. Dice entonces, el versículo 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A través de la cruz, de lo que el Señor hizo, ¿cierto? En aquella cruz, el Señor, dice Dios, reconcilió a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es ese solo cuerpo? La iglesia. Por eso que la palabra del Señor dice, en la iglesia dice, para Dios ya no hay judío ni gentil, no hay diferencia. Todos son cristianos, son hermanos en Cristo, hijos de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, ¿cierto? Por el sacrificio que el Señor hizo. Mediante la cruz dice reconciliar con Dios a ambos. Fíjese que dice a ambos. Ambos tuvieron que ser reconciliados con Dios, los judíos también. Porque los judíos también estaban lejos de Dios. Acuérdense lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Bendito es el nombre del Señor. Su corazón está lejos de mí. O sea, Israel también tuvo que volver al Señor. Los judíos que creyeron en Cristo, ellos volvieron a Dios. Y los que no creyeron en Cristo siguen separados de Dios. El Señor en la iglesia está juntando judíos y gentiles, blancos y negros, ¿cierto? De toda clase, de toda condición social, racial, étnica, ¿cierto? El Señor lo está juntando a todos y todos son uno en Cristo el Señor. En Cristo no existen ya más esas diferencias. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Mediante la cruz reconciliar con Dios, dice, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no existe, ¿cierto?, la enemistad en el Señor, sino que somos hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, esperando, ¿cierto?, que haya podido ser comprendida lo mejor posible y pueda ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Bien, mis hermanos, para el Señor la honra, la gloria, para mí su misericordia. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra. Le pido a mi hermano Jan, por favor, si nos puede presentar en oración. Señor y Padre